Buenas tardes. Hoy seguimos nuestro estudio a través del libro de Greg Gilbert, que es el Evangelio, What is the Gospel? La última vez que estuvimos juntos definimos el Evangelio por medio de estudiar a Romanos capítulo 1 al capítulo 4 y básicamente resumimos el Evangelio con 4 palabras: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Vimos cómo Pablo, por medio de su carta a los romanos, contesta 4 preguntas esencialmente, y las preguntas son estas. Primero, ¿quién nos hizo? ¿Quién nos creó? ¿Y a quién nosotros vamos a tener que rendir cuentas? Bueno, Dios, ¿verdad? La primera palabra. La segunda pregunta que él contesta: ¿cuál es nuestro problema? En otras palabras, ¿por qué nosotros tenemos problemas? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Bueno, la contestación es la segunda palabra: hombre. El hombre pecó contra el Señor. Rebelamos contra Dios. Tercero, él contesta la pregunta de cuál es la solución al problema, cómo Dios ha actuado para salvarnos. Y ahí es la tercera palabra como contestación: Cristo. Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, para sufrir la ira de Dios, para que no la tengamos que sufrir nosotros. Y por último, él contesta la pregunta de cómo nosotros podemos ser incluidos en esa salvación. Cristo vino y entregó su vida, pero ¿cómo uno personalmente se puede beneficiar de ese sacrificio? Bueno, hace falta una respuesta. El hombre tiene que creer en el Señor, tiene que arrepentirse y creer en Él, poner su fe en Él y en Él nada más. Entonces, la contestación a esas 4 preguntas viene siendo las 4 palabras: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Entonces, al principio del capítulo 2, Greg Gilbert, él hace el punto de que las personas tienden a pensar que Dios es como que un hombre o un señor mayor, ¿verdad? Como un abuelito que toma mucha siesta, es bondadoso, es paciente, sabe que nosotros somos imperfectos y que simplemente estamos haciendo lo mejor que podamos. Y pensamos, ¿verdad?, que como Él sabe que estamos haciendo lo mejor que podamos, si estamos haciendo lo más que podamos, pues entonces Él nos va a dejar entrar al cielo. Pues nosotros que somos cristianos y conocemos a nuestras Biblias, sabemos que eso es un muy mal resumen del carácter de Dios. Es una mala asunción a ser del Señor. Pero la realidad es que muchas personas no saben cómo es el Señor, no saben qué pensar de Él, no conocen de su carácter, no tienen idea de quién es el Señor y cómo es el Señor. En lugares como el sur, en el Bible Belt, como se dice, la correa de la Biblia, aquí en el sur de Estados Unidos, y también en otros lugares donde la religión católica es muy predominante, como que todavía queda un conocimiento común del Señor. Hay un sentido en que las personas saben que Dios debe ser respetado y obedecido, pero más y más estamos viendo que hay personas que ni siquiera entienden eso, que hay personas que no entienden que Dios debe ser obedecido o respetado, no ven a sus acciones y decisiones como pecado contra Dios. Simplemente no han sido criados en casas donde temían al Señor. No entienden que Él es creador. Ni siquiera se han criado en casas nominales religiosos, ¿verdad? De personas que eran religiosas pero nominales. Así me creí yo. Yo me creí en la iglesia, o yo me crié en la iglesia católica y solamente íbamos para cuando alguien iba a hacer su primera comunión, para las Navidades, para Pascua y más nada. Era muy nominal. Pero eso dicho, mi mamá nos hablaba del Señor, ¿verdad? Y entonces la imagen que tenía yo del Señor era una imagen de que siempre está pendiente. Ve todo lo que estoy haciendo, debo respetarlo, debo temerle. Y lo veía como que un señor mayor enojado, siempre listo para enviar un rayo para cuando yo no le obedecía. Y era difícil por mucho tiempo porque yo siempre estaba consciente de que Dios puede ver mi pecado, pero nunca entendía ni veía en Él alguna esperanza para mi pecado. Solamente veía condenación. Entonces, así me crié yo. Y lo que yo entendía del Señor era eso, y es erróneo. Es erróneo.
Entonces, el punto que quiere hacer Greg Gilbert al principio del capítulo 2 es ayudarnos a ver que para poder compartir el Evangelio a algunas personas, puede ser que tengamos que explicarle un poco del carácter del Señor. No podemos asumir que las personas conocen de Dios, que Él es creador, que Él es santo, que Él es justo, o que ellos saben que Él es real o que está pendiente. Puede ser que nos encontremos con personas, muy probable hoy día que nos encontremos con personas que no conocen nada del Señor. Entonces, antes de explicarle el Evangelio, para ellos poder entender el Evangelio y poder deleitarse aún más en el Evangelio, vamos a tener que hablarle primeramente un poco del carácter de Dios, de quién es Dios. Entonces, es necesario para nosotros, como cristianos, entender cuál es el carácter del Señor, para nosotros deleitarnos más en el Evangelio. Pero también es importante para nosotros conocer un poco del carácter de Dios para así poder explicarlo a otros, para que ellos puedan entender mejor el Evangelio también. Entonces, lo que vamos a ver hoy son estas dos características o tres características del Señor. Primero, que Él es creador. Y después vamos a ver que Él es santo y justo. Entonces vamos a lo primero. Dios es creador. Necesitamos entender esto. Es muy importante. Dios es creador. Si conoces algo de la Biblia, sabes que la Biblia comienza con esas palabras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Y no solamente son las primeras palabras de la Biblia, sino que realmente esa declaración es el fundamento de la fe cristiana. Cuando nosotros reconocemos que Dios es creador, eso como que nos pone en una dirección. Y si no comenzamos en esa dirección, pues vamos en la dirección equivocada desde el principio. Tenemos que comenzar ahí. Y Génesis explica eso, de que Dios creó a todas las cosas, a los montes, valles, las estrellas, la luna, el sol, los peces, las flores, las aves, reptiles, todo, 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 todo. También creó bueno, que Él creó todas las cosas, pero no usó ningún tipo de material preexistente. No fue que Él tomó materia de algún parte del universo y forjó esa materia para así crear el mundo. No, vemos que antes de la creación existía. Lo único que existía, perdón, lo único que existía era el Señor mismo. Esta verdad teológica se conoce como creación ex nihilo. Creación ex nihilo. Lo que quiere decir eso es que Él creó todo de la nada. Solamente existía el Señor desde la eternidad. Y en un momento dado, conforme a su voluntad perfecta, a su tiempo perfecto, Dios creó a todas las cosas que conocemos. El universo, el tiempo, todo lo creó Él. Y lo hizo con su palabra. Lo hizo solamente con hablar. Cuando Él dijo que haya lirios en el campo, pues ahí comenzaron a crecer los lirios. Y cuando Él dijo que se haga la luz, ahí salió la luz. Simplemente con sus palabras Dios habló y Él creó a todas las cosas. Y hay muchos pasajes bíblicos que hablan de cómo la creación testifica de la gloria y del poder de Dios. Eso es una de las razones por las cuales necesitamos entender que Dios creó todas las cosas, porque la creación testifica de que hay un creador. Entonces debemos saber quién es ese creador. Ese creador es el Dios de la palabra, es el único Dios real y vivo, y leemos de ese Dios en la Biblia. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Alguna vez has visto algo tan lindo, tan bello en la naturaleza que te causa parar y a mirar? Te llena como que con un sentido de maravilla y quizás hasta con un poco de temor. Yo he escuchado de personas que han ido a la Gran Cañón, the Grand Canyon, y cuando ven lo profundo que es y lo grande e inmenso que es, como que le entran un poco de temor.
como un sentido de reverencia. Cuando nosotros fuimos a California en febrero, fuimos al bosque donde están los redwoods. Los redwoods son los árboles más altos del mundo y algunos pueden llegar a los 300 pies de altura. Entonces, había varias veces donde yo me paré y miro hacia arriba y veo este árbol tan y tan y tan alto y tan y tan y tan grueso y es derechito como un lápiz. Y lo único que podía decir era, wow. No podía decir más nada. Entonces la realidad es que lo que dice la Biblia, nosotros lo conocemos como verdad, de que la creación misma testifica de que hay un Señor, que hay un Dios. Es como si la creación nos está gritando, tú no eres lo único que existe, sino que hay algo más allá de esta creación que existe. Hay alguien que creó a todas estas cosas. Y cuando nosotros seguimos leyendo a Génesis y seguimos leyendo sobre la creación en Génesis, vemos que la cima de la montaña de la creación, como quien dice, el pináculo de la obra de Dios, es cuando creó al hombre y a la mujer. Génesis capítulo 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me gusta mucho como lo escribe Greg, el autor de este librito. Él lo dice así, nosotros somos el resultado de una idea, de un plan. Somos el resultado de una acción de Dios mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios creó a todas las cosas, incluyendo a ti y a mí, entonces eso implica algo. Cuando entendemos eso, que Dios es el creador, eso implica que Dios tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros no salimos de una explosión, ni salimos de como que de un pozo de agua donde había materia genética y salimos a través de miles de años. No, Dios nos creó, nos hizo. Y como Él nos hizo a nosotros, eso quiere decir que Él tiene autoridad sobre nosotros. Él es el creador, nosotros somos creación. Nosotros somos básicamente su posesión. Y Él, por eso, puede demandar obediencia de parte de nosotros. Y Él también nos da propósito. Él es quien dicta cuál es nuestro propósito en esta vida. Vemos esto en Génesis capítulo 1, versículo 28. Después de crear a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojúzgala y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos. Perdón. En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es un punto teológico muy importante. Podemos pasar mucho tiempo hablando de esto. Pero básicamente aquí vemos que Dios hizo al hombre para que el hombre fuera su representante sobre toda la creación. El hombre, al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, se supone que fuera representante de Dios y que reinara sobre esta creación del Señor, pero que reinara sobre esta creación estando en una buena relación con el Señor. Entonces Dios es el rey del universo, el hombre representa a ese rey aquí en la tierra. Y una de las maneras en que el hombre lo representa es a través de sojuzgar a la tierra, a través de dominar a la tierra, ¿verdad? De ser un mayordomo de esta tierra que Dios creó. Pero a la vez, el hombre le rinde cuentas a Dios. Somos sus representantes, no los reemplazamos a Él. A nosotros siempre nos tocaba obedecerle a Él, igual a Adán y a Eva. Desde el principio era así. Por eso el Señor les dijo a Adán y a Eva, mira, yo te voy a dar un mandato, ¿verdad? Que no comas el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, versículos 16 y 17. Aunque el hombre era representante de Dios en la tierra, al hombre todavía le tocaba obedecer al Señor. Todavía le tocaba reconocer su autoridad sobre Él. Y Dios no le dijo a Adán y a Eva que no podían comer porque no querían que fueran felices.
No estaba tratando de no darle ningún bien o algo así. No, el Señor conoce lo que es mejor para nosotros. El Señor le dio ese mandato porque Dios estaba cuidando de ellos. Dios quería que ellos pudieran vivir vidas llenas y felices y vivir vidas en obediencia a Él y en comunión con Él. Pero lamentablemente sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y más adelante hablamos del pecado del hombre, pero por ahora es importante que entendamos que Dios es el creador y eso implica que Él tiene autoridad sobre su creación, incluyendo a nosotros, y que por eso Él también tiene el derecho a decirnos cómo debemos vivir nuestras vidas. Y cuando nosotros pecamos, estamos declarando con nuestras acciones que no reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas, que no reconocemos que Él es Rey y que Él no es digno de nuestra obediencia. Eso es lo que hacemos cada vez que pequemos. Ahora vamos al otro punto. También es importante entender que Dios es santo y justo. Que Dios es santo y justo. Hoy día, si tú fueras a preguntar a una persona, si tú fueras a preguntar a alguien, dime tú, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo tú describirías al Señor? Yo creo que la mayoría de las personas dirían que Él es amor, ¿verdad? Dios es amor, Él ama a todos, Dios es amor, acepta a todos, Dios quiere que todos estén felices. Esa sería la característica más común que las personas, de lo cual las personas hablarían, creo yo. Puede ser que haya personas que digan que Él es compasivo o misericordioso, o que Él es bondadoso y paciente, y todas esas cosas son correctas. Si alguien fuera a decir cualquiera de esas cosas, estarían diciendo la verdad. Como señala Greg en capítulo 2, cuando Moisés le pregunta al Señor cuando Moisés le pide al Señor que le demuestre su gloria y que proclame su nombre a Él, mira cómo Dios mismo se revela a Moisés. Éxodo capítulo 34, 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí vemos el corazón del Señor cuando Moisés le pide al Señor que le revela su gloria y que proclame su nombre. En otras palabras, que le diga quién es Él. Mira cómo Dios mismo se representa como alguien que es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Es un Dios muy misericordioso y bueno y paciente. Gloria a Dios que Él es así. Pero eso no lo es todo. Ahí no termina el versículo 7 ahí en Éxodo capítulo 34. Termina con estas palabras: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así termina, así Dios mismo se declara, se representa, o así Él habla del mismo a Moisés. Sí es amoroso, sí es misericordioso, sí es paciente, pero tampoco tendrá por inocente al malvado. Una ilustración de Greg Gilbert aquí en su libro que me gustó mucho es que algunas personas como que tienen esta idea de que Dios es como que un conserje vago. Un conserje que cuando limpia y está barriendo y ve polvo en el piso, no lo limpia, no lo bota, sino que simplemente lo mete debajo de una alfombra. ¿Verdad? Piensan que Dios es así con el pecado y con la maldad. Realmente no elimina la maldad, simplemente como que lo tolera o lo trata de esconder. No tiene la capacidad o el poder o el deseo para limpiar la maldad del mundo, incluyendo en los corazones de las personas. Pero sabemos que aunque las personas dicen eso, nadie quiere un Dios así. Nadie quiere un Dios que no es justo. Nadie quiere un Dios que ignora la maldad. Como que sabemos que si Dios realmente fuera a ignorar a la maldad, entonces ya no sería un Dios de amor.
Pero Él es un Dios de amor, es un Dios compasivo y a la vez es santo y justo. Y puede ser que para algunos esto parece como una contradicción, cómo Él puede ser misericordioso y amoroso y a la misma vez no tendrá por inocente al malvado. Pues mira, más adelante vamos a entender que es por medio de la cruz de Cristo que Dios reconcilia estas verdades. Es por medio de la cruz de Jesús, por medio de su muerte en la cruz, que Dios sigue siendo misericordioso y compasivo y a la vez condena el pecado y la maldad, porque Cristo sufre en nuestro lugar. Él sufre en el lugar de todo aquel que pone su fe en Él. Él sufre la ira de Dios para que nosotros no la tengamos que sufrir. Por eso no es ninguna contradicción. Pero eso lo estudiamos más adelante. Pero en este punto es importante para nosotros entender que Dios es amor y que es misericordioso, pero su amor y su misericordia no minimiza a su santidad ni a su justicia. Porque la Biblia lo dice claramente, Él es perfectamente justo y santo. Salmo 11, versículo 17, porque Jehová es justo y ama a la justicia. Salmo 33, 5 nos habla de que Dios ama la justicia y ama el juicio. Salmo 89, 14 y el Salmo 97, 2. Estos dos salmos hablan de que la justicia y el juicio son el cimiento del trono del Señor. Piensa en eso por un momento. La justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Eso quiere decir que son el fundamento de su trono, cuando Él reina sobre la creación, su reinado está fundado sobre la realidad de que Él es perfectamente justo y que ama a la justicia y al juicio. Dios no puede dejar de ser justo. No puede dejar de amar a la justicia y al juicio. Entonces el Señor no tiene miedo en confrontar al pecado ni a maldad. No, para nada. Tampoco lo ignora, tampoco lo echa debajo de una alfombra. No lo hace. Y vuelvo y lo digo, nadie quiere un Dios así. Nadie quiere un Dios así, como Greg menciona en el libro. Hay personas que cuando tú le hablas a ellos de su pecado, ¿verdad? Tratan de justificar, no, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no robo a la persona, yo simplemente vivo mi vida, yo simplemente hago lo que me hace a mí feliz. No ven a su maldad como maldad, no ven a su pecado como algo horrible, algo que ofenda a Dios. Pero cuando comiences a hablar del terrorismo o comiences a hablar de algo que esa persona sí piensa que es muy malévolo, que es muy malo, pues en ese momento esa persona quiere justicia. Esa persona quiere, ¿verdad? Que el terrorista se lleve a la justicia. Él no quiere que esas personas sigan haciendo lo que están haciendo sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, como el autor lo resume así, nadie quiere a un Dios que se niega a confrontar a la maldad, pero sí quieren a un Dios que se niega a confrontar a su maldad. Pero Dios no es así. Dios confronta, Dios va a trabajar y va a enfrentar a toda maldad, el nuestro y de todos que han vivido a través de toda la historia. Es como leemos en Habacuc capítulo 1 versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mar, no puedes ver el agravio. Lo que quiere decir eso, claro, Dios lo ve todo, ¿verdad? Lo que el autor quiere comunicar ahí es que si es difícil para el Señor ver la maldad, si Él es tan santo que la maldad no lo debe ver ni con sus ojos, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder imaginar que Dios va a tolerar la maldad? Ni la puede ver, ¿cómo es que Él la va a tolerar? ¿Cómo es que Él la va a ignorar? No lo va a ignorar. No lo va a tolerar. Llegará el momento que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Llegará el momento que cada persona va a tener que rendir cuentas a Dios por sus vidas y sus acciones y por sus pecados. El terrorista y la mamá que se queda en su casa cuidando a sus hijos. El que
que se pasa robando y matando a las personas y el hombre que trabaja duro todos los días para proveer a su familia. Todos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por nuestras vidas y por nuestros pecados. Todos. Y eso vamos a ver en la próxima reunión. La próxima reunión vamos a hablar sobre el problema, sobre el pecado del hombre. Vamos a enfocarnos en esos. Dios es creador, Él es santo, Él es justo y el hombre ha pecado contra Él. El hombre ha rebelado contra Dios y eso quiere decir que el hombre tiene un problema. Entonces con eso terminamos hoy. Déjame cerrar con una oración. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta oportunidad de estudiar el Evangelio y de estudiar un poco más de tu carácter, Señor. Tú eres creador. Tú has hecho a todas las cosas. Todo te pertenece a ti, Señor. Y qué bueno, Padre, porque eso nos recuerda de que tú eres capaz de proveernos con todo lo que vayamos a necesitar, porque todo te pertenece. Pero también, Señor, eso nos acuerda de la realidad de que nosotros tenemos que rendirte cuentas a ti. Que como creador, Señor, tú tienes el derecho a decir cómo debemos vivir. Y Padre, bendito eres porque también eres santo y justo. Gracias, Señor, porque sabemos que quizás durante esta vida, quizás aunque parece que las personas están haciendo el mal y salen con lo suyo, sabemos, Señor, que llegará el día que todos tendrán que rendirte cuentas a ti, Señor. Que tú no vas a ignorar ni tolerar al pecado para siempre, sino que tu paciencia se acabará y llegará a tu juicio, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos que como los que están en Jesucristo, los que somos tus hijos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús por tu gracia, Señor, nunca vamos a sufrir tu juicio ni tu ira, porque Él lo sufrió en nuestro lugar. Gracias por salvarnos por medio de Él. Y pido, Señor, cualquier persona que esté escuchando esto, Padre, que si no te conocen, que si no conocen a Cristo como el Señor y Salvador, que hoy puedan creer el Evangelio, Señor, que Él vivió una vida sin pecado, que Él se dejó crucificar en la cruz para todo aquel que pone su fe en Él, para que ellos no tengan que sufrir tu ira, Señor, y para que ellos puedan recibir la justicia de Cristo. Él toma nuestro pecado sobre sus hombros y nos otorga su justicia, Señor, para que podamos pararnos frente a ti con certeza, Señor, con confianza, no en nuestras propias vidas y obras, sino en la obra de Cristo por nosotros, Señor. Si hay alguien escuchando que no cree el Evangelio, pedimos, Señor, que tú uses a tu palabra para ablandar su corazón y otorgarle salvación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.